Nuestro siguiente ponente es Juan Carrete Parrondo, que es un especialista en arte gráfico, en grabado y en litografía fundamentalmente. Hola, Juan. Desde los orígenes a la actualidad. Me atrevo a decir que prácticamente casi todo lo que sabemos de estas cuestiones se lo debemos a él. Es muy larga la lista de sus publicaciones. Yo me voy a quedar con una actividad a la que se dedica ahora, que es la de la edición de esa web que se llama Arte Procomún, documentación y estudios para la historia del arte gráfico, que es ese lugar maravilloso donde uno siempre encuentra lo que busca y si no, encontrará otras cosas que le harán ser, desde luego, más sabio. En su charla de hoy, Museos de papel, construcción de la memoria gráfica de las bellas artes españolas, nos hablará de usos domésticos de la estampa que estaban de moda en las dos últimas décadas del siglo XVIII y hasta 1835, que entiendo que suponen una nueva dimensión, ¿no?, al acercamiento de la obra artística y una apropiación de la misma desde el ámbito doméstico, ¿no? Cuéntanos. Muy bien, pues muchas gracias. Claro, lo primero es en cuanto al título de esta ponencia, que comienza edición Museos de papel, construcción de la memoria gráfica y de las bellas artes españolas. Pues el término museo de papel es un título que despierta interés, sin duda alguna, hablar. Museo de papel. Es una frase atractiva, pero que no fue idea mía, sino del director de este congreso, Joaquín Álvarez Barrientos. Pero su contenido es demasiado ambicioso. Demasiado ambicioso, en principio, por las fechas, que son muy largas, y en segundo lugar, simplemente porque el contenido pues es demasiado ambicioso hablar de todas las artes. Con lo cual, he tenido que reducirlo un poco todo ello. Y en principio, ya hoy se ha pronunciado varias veces la palabra gabinete. ¿Qué es gabinete? Para mí es muy importante qué es el gabinete. Y se ha dicho que es una pieza del palacio, de la casa, usada como lugar de estudio y retiro. Y que en el Renacimiento italiano se denominó studiolo, y en la época barroca francesa su definitiva definición de gabinete. Gabinetes que en la época que abarca este estudio, más o menos desde 1780 hasta, después lo recortado, hasta la creación precisamente de este museo. Pues bien, estos gabinetes se convirtieron en auténticos museos de papel. Museos porque tenían el lienzo de las pinturas de los museos, se convirtió en papel en los gabinetes, pero con el mismo contenido, los mismos artistas y las mismas obras. La estampa sustituía a la pintura original del museo. Y antes decir que aunque entre los estudiosos y especialistas del arte gráfico y todos los historiadores en general se conoce perfectamente que la principal y más genuina característica de las estampas es su multiplicidad, siempre conviene recordarlo. Hasta la creación de la fotografía en el siglo XIX, únicamente las técnicas de grabado creadas en el siglo XV y de la litografía eran capaces de crear miles de estampas. Cada vez que cualquier ponente nos ha ido poniendo ahí una estampa, tenemos que pensar que no es una obra única, que hay miles detrás. En concreto, es siempre importante tener presente que uno de los más acreditados grabadores, Manuel Salvador Carmona, advierte a uno de sus clientes que de cada lámina de cobre grabada con buril podían permitirse hasta 3.000 estampaciones, sin tener que retocarla, porque si se retocaba se podían hacer otras 3.000. Es decir, que lo que vemos es que es muy importante tener presente que es algo que se multiplica y que no es únicamente.
El estudio decíamos que teníamos diversas limitaciones. Una de ellas es la temporal. Se ha cogido 1780 y al principio se hablaba de que sería este el principio porque es la plenitud de la España ilustrada. Y después, la última, en 1819, pues que es precisamente esa creación del propio museo. Las obras a tener en consideración en este estudio solamente son las que yo llamo estampas de adorno. Esas estampas de adorno que reproducen una pintura por medio del grabado. Es decir, que tienen que tener un pintor detrás. Es decir, tienen que lo primero es la pintura y después, con el tiempo, a veces con bastante tiempo, otras veces con menos tiempo, viene precisamente el grabado. Y que queda excluido de este tipo de trabajo la reproducción de dibujos, queda también excluidos las colecciones particulares o institucionalidades, las cartillas para aprender a dibujar, los retratos tampoco entran, los abanicos o las estampas que ilustran libros. Para hacer una relación de la estampa cuyo origen es una pintura, se ha utilizado fundamentalmente y como fuente primaria la información que proporciona la prensa periódica coetánea. Acabamos de ver precisamente cómo lo que se guarda en las hemerotecas, lo que hay en esos periódicos, es algo fundamental, que hasta ahora había sido muy poco utilizado, porque todos sabemos que era como muy difícil el consultar todo aquello, y ahora precisamente con que se han digitalizado, pues nos es mucho más sencillo tenerlos cercanos y poderlos estudiar. Hay que tener también en cuenta que en esta prensa periódica coetánea los anuncios sobre las estampas aparecen con regularidad en la prensa, casi podemos decir que diariamente. Son las únicas mercancías, junto con los libros, que tienen su lugar fijo dentro del periódico, en muchas ocasiones bajo el epígrafe de grabados o estampas. Es decir, siempre hay un apartado, casi siempre un apartado en el periódico, al final. Únicamente el más final de todo es cuando habla de las obras de teatro que se estuvieran haciendo. Porque, como ya se ha dicho aquí a lo largo de todo este tiempo, los ilustrados propiciaron por medio del grabado un cambio de imagen de lo español. Dieron a conocer en Europa la Nueva España. Mostraron sus tesoros artísticos, históricos, humanos y también el buen gusto. Para ello, fomentaron la enseñanza del grabado y la difusión de las estampas como importantísimo medio para el progreso de la ciencia, la técnica y las bellas artes. Y hubo dos instituciones que fueron las fundamentales en esta época que se dedicaron precisamente a esto. Las dos instituciones creadas por los ilustrados para producir estampas fueron la conocidísima Real Calcografía y la Compañía para el Grabado de los Cuadros de los Reales Palacios. Hay que tener en cuenta que la calcografía, que está estudiado más o menos, pero que a veces conviene tener una idea de cómo evolucionó un poco desde el punto de vista económico. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en 1792 existían en la calcografía 1.417 láminas de cobre y que en 1800 pasó a ser a 2.418 láminas de cobre. Y en el año ya 1807 fueron casi ya 3.000 láminas de cobre, lo cual quiere decir que verdaderamente fue un auténtico éxito. En cuanto a la tirada de estampas, fijémonos en tres años seguidos, en 1790 se tiraron, con redondeo, 200.000 estampas se tiraron. En el 91 fueron 270.000 y en el 92 pasó a 300.000 estampas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que es un auténtico éxito lo que hubo allí. Mientras que está también la estudiada
Compañía para el grabado de los cuadros de los reales de palacios, cuya historia y vicisitudes ya se contó hace años. La justificación de la empresa se enmarcaba en la política general que sobre el grabado tenían los ilustrados. Por medio de las estampas conocen y disfrutan muchos las obras excelentes de las artes, que pueden poseer pocos por su gran coste y dificultad de adquirirlas. La clave de la bondad de una estampa y por lo tanto su éxito de crítica y de venta era que los dibujos tenían que ser exactísimos de dichos cuadros, es decir, el dibujo que se hace de la pintura. Eso era lo fundamental y ese fue el fallo que hubo. Los dibujos para pintura no eran buenos y por eso tenemos varias cartas de Nicolás de Azara en que precisamente lo que hace es darse cuenta de que aquello es un fracaso total porque fallan los dibujos. Nicolás de Azara, embajador en Roma, lo expuso con crudeza en 1794. Si los dibujos que se envían a otras partes son como los míos, será una chapucería la obra. Se lo he dicho, y en vez de agradecerlo, se enojan y luego ponen 1000 defectos a lo que se les envía. Pero no solamente dice esto. Azara desde Roma continúa diciendo: hasta ahora ni un asociado ha comparecido aquí ni lo habrá, porque todo el mundo quiere ver, antes que dar su dinero, la muestra de lo que prometen. ¿Por qué? Porque una de las funciones o de los objetivos que quería tener la compañía era la exportación de estas obras. Y lo que ocurrió fue que en Europa verdaderamente se despreciaron un poco estas obras. Hay que tener en cuenta que del año 91 al 97 solamente se publicaron 24 obras, quedando 26 sin publicar, hechas pero sin publicar, porque no se podían, nadie las compraba. De las primeras 24 obras, hay que tener en cuenta que de las primeras 24 obras, 14 eran de tema religioso y de las 18 restantes eran obras de Velázquez, es decir, dominaba el tema religioso. Y de nuevo Azara nos dice: me han cargado de Madonas que ni regaladas las quieren aquí. Las ediciones de la compañía fueron en un total descenso, desde 1971 al 97, pasando de 2.100 ejemplares de las láminas del primer año, 1.100 ejemplares del primer año, a los 400 que se dieron en el último año. Es decir, un fracaso total. Después hay un tema que no está estudiado y que probablemente no se llevó a cabo, pero que se habló de ello, y era la creación de una galería española o colección de pinturas escogidas de los célebres pintores españoles que existen en los templos, conventos, colegios y casas particulares, dibujadas y grabadas al estilo pintoresco de Le Prince. Hay que tener en cuenta que siempre que se habla de todo esto, se habla de la colección real. Pues bien, de la colección del rey. Pues bien, hubo un intento, por lo menos, de que no solamente fuera lo que había en el palacio, sino lo que había en los templos y lo que había en los conventos. Pero yendo ya al tema de la función de la estampa de adorno, hay que decir que eran estampas reproduciendo pinturas que se utilizaron para decorar cuando no era posible económicamente poner óleos. Es más, surgen especialistas para hacer que las estampas de talla fina parezcan cuadros pintados al óleo. Es decir, es importante, yo creo, tener esto claro. Surge este tipo de estampa porque no hay dinero para poder comprar pintura. La clase social que está surgiendo no tiene dinero para poderlo hacer. Aunque los temas de estas estampas no eran exclusivamente la reproducción de pintura, también se ponían estampas relativas a varias vestimentas de juguetes y caprichos nacionales, en orden a trajes poco comunes, todas ellas adecuadas para adorno de salas y gabinetes.
¿Y cómo se exponían? ¿Cómo se exponían en estos gabinetes? Pues los anuncios nos lo dicen perfectamente qué es lo que se hacía. En cuanto a la forma de estar eran enmarcadas, la moda exigía que lo fueran con marcos de caoba, de gusto etrusco y con cristal. Era lo que se decía. Lo del gusto etrusco es un tema complejo, porque pocas veces se utiliza. Cuando se habla de escultura, de arquitectura o de escultura, se habla de etrusco, pero también se habla de etrusco, de los marcos etruscos, y sobre todo, en alguna ocasión también se habla como etrusco de las tintas que se utilizan, y se utilizan aguadas de tipo etrusco, que es algo que habrá que estudiar porque no se sabe bien qué es lo que quiere decir. Era el gusto etrusco y con cristal. La función de estas estampas era la decoración y adorno de los salones de las casas habitadas por burgueses ilustrados, por medio de estampas que reproducen pinturas, normalmente enmarcadas y con cristal protector. En 1793 había en Madrid una real escuela, que está estudiada, del arte de tornear y maquinaria a cargo del maestro don Jorge Irme. En esta escuela, localizada en la calle de San Miguel, se fabricaban, entre otros muchos objetos, marcos de estampas ovalados y redondos, de todos los tamaños, sean de madera, de India o de metales, y con adornos muy exquisitos. Hay que tener en cuenta que en esta época también hay un cambio de gusto. Podemos decir que de la talla se fue a la aguada. La talla, tanto la talla adulta, más importante, es decir, el grabado al buril, llegó un momento en que no estaba de moda, no interesaba. A la gente lo que le interesaba era la talla a la aguada, que era como se llamaba en aquel momento. Y sobre todo también que esas estampas tuvieran color, que fueran estampas iluminadas, cosa que hacía que la prensa lo recoge en muchas ocasiones. En la prensa pues recoge, por ejemplo, una rama de rosas grabadas a la manera de Bartolozzi y estampadas con sus respectivos colores. Y aunque es muy costosa, se da sin alteración de precio. Y se dice, por ejemplo, también en otro sitio, se halla de venta desde hoy un cuaderno de 10 estampas de varias cabezas iluminadas con el gusto etrusco a 30 euros el cuaderno. Porque lo que sí está muy claro es que sobre todo las estampas iluminadas subían de precio y costaban el doble de que si no estuvieran iluminadas. Hay estampas, otras estampas serían que hablan inventados y grabados por el nuevo estilo, que imitas a las aguadas de tinta china. Es decir, todo quería ir por lo pictórico y no por la talla. Eso es importante. Y aparte de estas estampas que se hacen aquí, hay que tener en cuenta que es importante también las que se importan, aunque no tenemos cifras de esa importación. Sí tenemos la opinión del librero Sancha, uno de los libreros sin duda alguna, o el impresor más importante y buen conocedor del público de la corte. Ofrecía él en sus anuncios un surtido de estampas exquisitas, inglesas, italianas y alemanas, copiadas por los mejores pintores y grabadas por los mejores grabadores, de las que hay catálogo aparte. Porque es curioso el ver cómo en los anuncios no se anuncian detenidamente las estampas extranjeras, mientras que a las estampas españolas de los grandes grabadores, sobre todo, más que pintores, pues se les da siempre muchísima importancia, mientras que a esas otras no. Por otro lado, hay que decir, como una novedad, muchas veces se hablaba de qué impuestos. Hay que decir que el arte de grabar es un arte libre, igual que el de la escultura, igual que el de la pintura, pero que llega un momento en 1809, debido a las circunstancias políticas, en que los grabadores tuvieron que pagar impuestos. Esos impuestos, por poner algunos de ellos,
el grabador Pedro González de Sepúlveda tiene que pagar 4.000 reales, Fernando Selma 2.000 reales, Tomás Enguídanos 2.000 reales y Salvador Carmona otros 2.000 reales. Es decir, hay una diferencia, como vemos, bastante grande entre los 4.000 que tiene que pagar González Sepúlveda a los 2.000, un poco que tiene que pagar el resto de esto. Ahora, todo esto va un poco por la estadística. ¿Cuáles son los pintores que aparecen en estos museos de papel? ¿Cuáles son esos pintores? Bueno, pues nos puede llamar la atención, pero solamente aparecen o se han encontrado 52 pintores. 52 pintores cuyas pinturas han pasado a grabado. ¿Quiénes son estos? Pues no se trata de leerlos todos ellos, pero habría que hablar de José Aparicio, un poco muy de esta ópera, de Barbieri, de Bassano, de Batoni, de Francisco Valleu, de Abraham Blomard, de François Boucher, de Lebrun, de Alonso Cano, de Vicente Carducho, de Aníbal Carracci, de Mateo Cerezo, de Caprini, de Claudio Cuello, de Van Dyck, Gregorio Ferro, Flipar, Jean Battista Greves, Luca Giordano, que va a ser muy importante, Mariano Salvador Maella, Moratti, Miñar, Antonio Moro, Murillo, importantísimo, Luis Paret, que hace alguna cosa, Rafael, Guido Reni, Ribalta, Rivera, Francisco Ricci, Rembrandt, que hablaremos un poco de él, Andrea del Sarto, Tiziano, Velázquez, con muchas, Diego Velázquez, Veronés, Vinci, Cerezo y Zurbarán. Es decir, que son estos, no os he dicho todo, estos 52 que hay. De estos 52 pintores, en total todos ellos, de todos ellos, ¿cuántas estampas se anunciaron? Pues solamente 195 estampas. 195 estampas son las que se anuncian. Y estas 195 estampas las hay que tienen tema religioso y tema no religioso. Esto es uno de los hechos que ya había ocurrido con la propia compañía. En las estampas decorativas de tema que no tienen tema religioso se cuentan 52, mientras que las estampas decorativas de tema religioso son 143. Es de 52 a 143. Y dentro de estos temas religiosos, para tener una idea, pues hay que tener en cuenta que los santos, hay 59 santos, 39 Virgen Marías, 26 Cristos, 14 Sagradas Familias, 9 Niños Jesús, 6 del Antiguo Testamento y 4 del Nuevo Testamento. Estas estampas, ¿qué precio tenían? Normalmente en muchas de ellas no viene el precio. Hay que tener en cuenta que el precio varía no solamente por la calidad, sino sobre todo lo que hace variar de precio es el tamaño. Aunque también hay que decir que casi todas estas obras son de tamaño grande, no son de tamaño pequeño, porque son para adornar esos gabinetes. Y los precios pues varían mucho, los precios varían mucho. Antes ya hemos dicho que los iluminadas son el doble normalmente, pero podemos decir que van desde 6 reales, que hay algunas de 6 reales, hasta algunas de ellas que son 60 reales, de 6 a 60 reales. ¿Por qué es esto? Pues normalmente por el propio grabador, más que por el pintor. Al pintor no hay que pagarle, por lo tanto, o los que la mayor parte muertos no hay que pagarle. ¿Y a qué grabador se le paga más? Pues al que más se le pagó es precisamente al nacimiento que hace Francisco Valleu y que está grabado por Selma. Esa es en el que en el año 1817 cuesta 60 reales. Otro de ellos, también con un alto precio, en 1807, es
Claudio Cuello en una estampa que yo no he podido localizar, que es de Bartolozzi. Y por otro lado también decir que la importación de 13 estampas italianas son 160 reales. Los temas no religiosos, ¿de qué tratan? ¿Cuáles son los temas no religiosos? Antes hemos dicho, pues aquí, pues, aunque sea muy rápido, pero simplemente por decir el título de la pintura, ya todo el mundo lo entenderá, que es las obras que se hace: el origen de la pintura, el hambre en Madrid, la pesca del cocodrilo, la caza del avestruz, la plegaria de amor, con Lucas Giordano, que es muy importante porque tiene obras que del siglo XVII y que van a durar en el mercado hasta el siglo XIX, quizás sea el máximo, con las alegorías de Europa, de Asia, de América, de África y de los trabajos de Hércules, que se siguen vendiendo muchísimo. También estarían obras de Rafael Mengs, un autorretrato, y el de Isabel Farreño, de Antonio Moro, que teniendo en cuenta que también aquí están hablándose de las obras que se hicieron para la compañía. Bartolomé Murillo, bueno, pues Bartolomé Murillo es sin duda alguna el más extendido, el más grabado. Tiene la Caridad Romana, el Vinatero, la Vendimiadora, las gallegas. Un caso curioso es el de Luis Paret, en el que solamente de este tema pues conocemos el baile de este tema, de esta época, el baile de máscaras que hace de Juan Antonio Salvador Carmona en el año 85. De Rafael Sanzio, las cabezas de las escuelas de Atenas y la gitanilla. Otro de Guido Reni, que es Cleopatra moribunda, de José de Rivera, que se hacen los retratos de la Magdalena y la misa de San Gregorio, de Rembrandt, que solamente hay una obra, que se copia ese cuadro de Rembrandt y lo graba Esteban Boix. No sabemos ni el precio ni nada, ni por qué se hace precisamente esto de aquí. Y después, por último, tendríamos que decir que las obras de Velázquez, sin duda alguna, son las más grabadas, tanto más grabadas, y que están a la venta en esa época para los gabinetes estos, empezando por los caballos de Velázquez, y después pues toda una gran cantidad de esto. Pero yo querría, aparte de hablar de esto, se ha dicho que la estampa tenía esta función de adorno, pero hay veces que tiene una función muy activa. Tiene una función muy activa. Y tiene una función muy activa cuando se está dedicando, además de adorno, es parte de la técnica de las cámaras oscuras y de las máquinas ópticas. Las cámaras oscuras y las ópticas son la gran novedad que se va a dar. Y esa gran novedad que se va a dar es que hay muchas máquinas que encuentran a la venta, hay tiendas como la óptica portátil con 90 estampas y cámara oscura, hay una óptica llamada de candelero que contiene 65 estampas, y después están las máquinas acústicas y una nueva y magnífica calóptrica en la que se manifestaban los más famosos monumentos del mundo, antiguo y moderno, delineados por las más célebres artistas, imitando iluminaciones y la brillantez y colorido de las piedras preciosas transparentes perfectamente manejados. Es decir, existe todo esto. Pero habría que ver que, aunque no en esta época, sino un poco más tarde, surge algo que a mí personalmente me ha llamado muchísimo la atención. Eso ha sido la Galería Tipográfica Pintoresca, Paseo de Recoletos. Eso es espectáculo, galería tipográfica, que en el año 35
sabemos que tuvo un enorme éxito. Y descubrimos, además, que el que dirigía todo esto era León Gil y Palacio, de sobra conocido por todos, porque es el que hace la maqueta de Madrid y después se dedica a hacer esta serie de cosas. ¿Qué es la galería tipográfica pintoresca? Pues es difícil saber lo que es. Difícil saber lo que es. Primeramente porque en la bibliografía solamente nos queda lo que han dicho algunos autores de lo que son vistas topográficas de la ciudad de Narni, por ejemplo, es una de las que hace. Se hace de la ciudad de Sagunto, se hacen vistas topográficas de Madrid, se hacen además otras, por ejemplo, historias, como en el acto en que habiéndole roto un cuchillo con la puerta de su calabozo se abrían las venas, por ejemplo, un personaje que surge así, otros personajes que son complejos, pero lo que sí es muy importante es que la crítica en este momento es la actividad que pone más énfasis en ella, diciendo que es lo único español y el único invento que se ha hecho sobre esto y que es mejor que cualquier otra cosa. Y con esto, únicamente, pues yo termino y diciendo que todo este tema, sobre todo de la galería topográfica, pues lo que va a hacer es ponerla en Internet. Quizá mañana se pueda decir exactamente cuál es el tipo de página, para que fuera la documentación que hay, que es bastante, pues fuera estudiado un poco por todos. Todos los aparatos empiezan a sonar de que no son míos, es tuyo. De que está terminado. Y esto es un poco pues esa visión muy resumida y siento que no demasiado bien explicada, pero que nos sirve para darnos una idea un poco nueva para lo que servían entonces las estampas. Nada más, muchas gracias.